think that the program of this symposium is very bold. The program of this symposium is very bold, El programa va a ser bastante sencillo. trying to study in a few days anything related to the prophecy of the end. Sin embargo, es bastante ambicioso tratar de estudiar en pocos días todo lo relacionado con las profecías del fin del tiempo. Because the whole Bible is prophecy. Porque la Biblia entera es una profecía. And you thought that we were just going to focus on few chapters or few lines of the Bible. Si uno va a pensar que se va a concentrar en unas cuantas líneas solamente de algunos capítulos de la Biblia, We will do that. y lo vamos a hacer. But we need to know that the whole Bible is speaking about the end. Sin embargo, debemos saber que la Biblia entera habla acerca del fin. Because the whole Bible is prophecy. Porque la Biblia completa es profecía. The whole Bible is about hope. Tiene que ver con la esperanza. And the whole Bible is about the kingdom Y la of Biblia God. entera abarca y habla acerca del reino de Dios. Someone has defined prophecy as the greatest miracle. Alguien ha definido profecía como el más grande de los milagros. It is the infinite which has found its way into the finite. Que es lo infinito que ha encontrado cabida dentro de lo finito. It is the incarnation of eternity. Que es la información de la eternidad. And because of that, Y debido a esto, in prophecy we are expecting to see two faces. en la profecía esperamos ver dos faces o dos rostros. The divine face, La fase o el rostro divino, the face of eternity, la fase de la eternidad, el rostro de la eternidad. the face of the infinite, El rostro de lo infinito. but also the human face, Sin embargo, también lo limitado. the face of the present, El rostro del the presente face of what is finished. es de aquello, el rostro de aquello que ha So concluido. there are two faces in prophecy. Así que la profecía nos presenta dos rostros, dos And fases. this is precisely what I would like to share with you during this symposium. Y es precisamente lo que quisiera compartir con ustedes a través de este simposio. Two faces, Dos fases. the face of God, El rostro de Dios, the face of eternity, el rostro de la eternidad, the face of the kingdom, el rostro del reino, the face of the future, el rostro del futuro and also y también the face of the present, el rostro del the presente, face of the human face, el rostro humano, the face of life, el rostro de la the vida, face of existence. de la existencia. This is what we encounter when we read the scriptures. Es con lo que nos encontramos al leer las Sagradas And Escrituras. this tension is particularly present in the book of Daniel. Y esta pasión es sobre todo, se ve sobre todo en el libro de Daniel. So this is what we are going to discover tonight Esta noche, esto es lo que vamos a as descubrir. an introduction to our journey A manera de together. introducción al viaje que realizaremos juntos. The two faces of the book of Daniel. Los dos rostros del libro de Daniel. The two faces of wisdom. Los dos rostros de la sabiduría. If you look at just at the book of Daniel from a literary point of view, Si uno aborda el libro de Daniel desde el punto de vista literario, I'm not going to use PowerPoint. esta noche no vamos a usar el PowerPoint, I don't have a blackboard where I could write and draw. no tengo una pizarra para dibujar y hacer So you will have líneas. just to follow my gestures and the sparks of my eyes Así que por favor sigan mis gestos y el brillo, el centellar de and- mis ojos and the tone of my voice. y el tono de la voz. And this will replace Y con esto the reemplazaremos board and the PowerPoint. tanto el PowerPoint como la And I pizarra. guarantee you will stay away. Y les garantizo que van a permanecer This is my despiertos. experience with my students when we have PowerPoint. Es la experiencia que tengo con los alumnos cuando tengo el PowerPoint. Some of my students love it A algunos les encanta because we switch off the lights. porque se apagan las And it's a good luces time for a nap. y uno se puede echar una rica siesta. So no PowerPoint, Así que esta vez no va a haber PowerPoint. just follow my hands Solamente sigan and los hear the gestos tone of my y voice. escuchen mi voz. And we will hopefully hear beyond the word of God. Y esperamos escuchar algo más allá de la palabra de Dios. I was going to describe to you the particular picture of the book of Daniel. Quería describirles el cuadro especial del libro de Daniel. It's a very
it's a beautiful picture. Es un cuadro, es un retrato muy hermoso. Chapter 1 is the introduction of the whole book. El capítulo 1 presenta una introducción al libro completo. And then from chapter 2, you have a situation where chapters are given in parallel. Entonces, a partir del capítulo 2 hay una situación donde se presentan los capítulos en forma paralela. You have chapter 2 parallels chapter 7. Donde el capítulo 2 corre paralelo con el You can 7. see that. Chapter 2 parallels chapter 7. Y uno lo puede percibir, el 2 en Related. paralelo con el 7, You relacionados. have the same kingdom, the same 4 kingdoms. The same hope of the kingdom of God in the 2 chapters. Chapter 2 and chapter 7. And then we have chapter 3 and chapter 6. Luego vemos el They are capítulo also 3 y el parallels. 6, que también están We paralelos. don't have time to get into the details. I'm No just going tenemos el to make tiempo some para entrar en information. detalles, así que vamos a dar pura And información. then you have chapter 4 and 5, which are also parallel. Luego tenemos el capítulo 4 y 5, que So if you también van just juntos. figure out, just imagine that. Imagínenselo, Chapter descífrenlo. 3 El and capítulo 6, 3 y el 6, chapter 2 and 7, el 2 y el 7, chapter 3 and 6, el 3 y el 6, chapter 4 and 5. y el 4 y el 5. And you have the same thing for the second part of the book of Y Daniel. tenemos el mismo cuadro en la segunda parte del libro de Daniel, Chapter 7 is related to chapter 12. donde el 7 se relaciona You con el have 12 some of the same motives are repeated in the 2 chapters. y se repiten algunos de los mismos motivos en ambos capítulos. Then you have chapter 8 is related to chapter 11. Luego tenemos el 8 que se relaciona con el 11. Then you have chapter 9, which is also parallel with chapter 10. Luego vemos el 9 que también So if you es just paralelo al 10. Remember, Y si recuerdan, por we favor, have 2 candelabros, tenemos 2 candelabros and we need to grab them y tenemos que asirnos de in ellos order to be able to see the light in the book of Daniel. como para poder ver la luz en el libro de We Daniel. have 2 candelabros, 2 Hay 2 sections, candelabros, 2 secciones and they are related. y se relacionan ambos. They are connected. Están conectados. This is the first observation we are making when we are looking at the literary beauty of the Es book la of Daniel. primera observación que hago al presentarles la hermosura literaria del libro de Daniel. The 2 sections of the book of Daniel are related. Las 2 secciones del libro de Daniel se You relacionan. have first section which deals with the history of Daniel, La primera sección que tiene que ver con la historia de Daniel, his life, su vida, and also his problems, también los problemas cotidianos, his challenges, his los questions. desafíos, las preguntas. And then in the second part we have just prophecy, Y la segunda parte vemos pura where we profecía. see a vision about the future, the Podemos far ver las future, visiones del futuro, de las cosas que van a and the suceder. kingdom of God. El reino de Dios. And these 2 sections again are related. Estas 2 secciones también Too se often relacionan. the students of the book of Daniel have separated the 2 sections. Con tanta frecuencia los estudiosos de Daniel So we- separan las secciones. So I have seen some seminaries, He visto algunos seminarios, even Seventh-day Adventist aún seminaries, seminarios adventistas, doing the same mistake, que cometen el mismo error. and also outside of the Adventist church. También sucede lo mismo con personas fuera de la iglesia Some adventista. people who just study the first section of the book of Hay Daniel. quienes solamente estudian la primera sección del libro de I know Daniel. some seminaries who just study chapter 1 to 6. They don't go beyond. Conozco algunos seminarios que solamente estudian it's el too far. capítulo 1 al 6 y no avanzan más. And I know also other seminaries who study just the prophetic section. Y también conozco algunos seminarios que solamente estudian el sector profético. The first group of people are interested only in what is happening on earth. Algunos se preocupan, el primero solamente se preocupa por lo que sucede aquí en la tierra. And the second group of people are only interested in what is happening in heaven and in the future. El segundo grupo se preocupa solamente por lo que viene en el cielo y en el futuro. But the book of Daniel is making a very important point. Sin embargo, el libro de Daniel establece un punto muy He importante. is telling us, the book of Daniel, that heaven and earth are connected. Lo que nos dice el libro de Daniel es que los cielos y la tierra This is- están conectados. This is the first important message that Daniel has to bring even to the king of Babylon. Es el primer mensaje que Daniel le presenta aún al reinado de Babilonia. You see, the Babylonians believed that the God who is in heaven cannot connect
with the people on earth. Los babilonios creían que el Dios del cielo no se podía conectar con la gente de la tierra. When the king had this particular dream, Cuando el rey tuvo esta visión particular, mysterious dream, una visión, un sueño he called the misterioso, wise men of Babylon llamó a todos los sabios de and he Babilonia asked them to explain this y les dream. dijo, explíquenme lo que soñé. And they said to him, I am sorry, we dijeron, cannot explain. This belongs only to the Pues God no, of no heaven. lo podemos explicar porque esto pertenece solamente al Dios de los cielos. You had to wait until Daniel comes. Tuvo que esperar hasta que venga And Daniel. who said, Y él le dijo, there is a God in heaven hay un Dios en el cielo who has revealed to you, quien te ha revelado a ti, a God in heaven who has connected with humankind. el Dios del cielo que se ha comunicado con la raza humana. You have in the two books, in the two sections of the book of Daniel, evidences En ambas secciones del libro de Daniel tenemos evidencias that the prophecy and the history, the future and the present are connected. que están unidas, tanto la profecía como la historia, el futuro como el In the presente. prophetic section, Y en el sector profético you have historical chapters. tenemos algunos capítulos For históricos. instance, chapter 9 tells us about Daniel, El capítulo 9, por ejemplo, nos habla de Daniel, who doesn't understand something, que no entiende algo, and therefore he tries to understand. procura hacerlo, He studies, estudia, he prays, ora, and we have the longest prayer. y tenemos la oración más We have a Daniel larga. who is struggling, Tenemos a un Daniel que the Daniel lucha, of history, el Daniel de la in the historia, middle of the prophetic en section. el centro de la sección And profética. in the other section, Pero en chapter la 1 otra and 6, sección, del capítulo 1 al 6, we have also prophecies. también tenemos algunas We have profecías. chapter 2. Tenemos capítulo 2, por We have ejemplo. also prophecies within the life of Daniel himself. Hay algunas profecías dentro de la misma And vida de so Daniel. you can see really from only on the superficial level Así that, que desde un punto de vista superficial podemos visualizar that prophecy which speaks about the far future, la profecía que habla del futuro lejano, about the kingdom of God, del reino del Dios. is related to the present and to life. Está relacionado con el presente y con la vida. Actually, it affects the present. A decir verdad, afecta al presente. The belief, the hope in the kingdom of God En la is not esperanza en el reino del Dios just a vision about the kingdom of God in the future. no es solamente una visión del reino de Dios en el futuro. It should affect our present life. Debe afectar tu vida en el There is presente. connection Hay una between unión the hope in the future and the Entre- present life. en la esperanza del futuro y la vida presente. And this is the first, this is the message which Daniel is giving to us. Es el mensaje que nos comparte Daniel. That the prophecy of the future has an impact on his Que la present profecía life. del futuro hace un impacto en su vida presente. You see, for instance, we have in chapter 1, Por ejemplo, tenemos Daniel, aquí en Daniel 1, we have an interesting phrasing, an interesting language. tenemos un lenguaje bastante In interesante. verse, I think it is found in verse 18, Creo que está por ahí el 18. you have the phrase, the end of the days. Viene la frase, el final de los días, en el fin de los It del is a tiempo. very shocking phrase. Es una frase It sumamente is a sorprendente. phrase which concerns his particular life in the present. Es una frase que tiene que ver con su vida en particular en el presente. And yet, the phrase end of the days has a special meaning in the book of Daniel. Sin embargo, esa frase en el libro de Daniel tiene un significado muy especial. La misma frase the same phrase is used at the end of the book of se Daniel, utiliza al final del libro de in Daniel, chapter 12, en el capítulo to 2, designate, to Para speak designar, about the time of the end of humankind. acerca del tiempo del fin de la raza humana. So he's using the same words, the same phrase, Por the eso same mismo language está usando las mismas palabras, la misma frase, to el speak mismo about idioma, the end of the times hablando acerca del final de los and to tiempos. speak about his present life. Sin embargo, también Something para which is hablar acerca de happening su in his vida, life. en su vida actual. What is the lesson we are learning? ¿Y cuál es la lección que Is that aprendemos? his hope in the far future Es que su esperanza en el of futuro the kingdom lejano of God in del the far reino de, future de Dios has invaded his life, ha invadido su vida, so that in his present life, como para que en su vida his presente hope has become alive. esta esperanza ha cobrado vida. His life has been affected. Su vida ha sido Impacted afectada, ha sido by his cautivada hope. por este libro, And so this por esta is, esperanza. in other words, the end of human history, Así que el final de la historia humana, the hope of the cosmic
future kingdom of God, la esperanza en el reino futuro cósmico de Dios, the Adventist hope la esperanza should adventista have an impact from the point of view of Daniel on our present life debiera, desde el right punto now. de vista de Daniel, tener un impacto, hacer algo So this palpable is en nuestra an vida important ahorita. lesson which we are learning when we read the book of Daniel. Esto es algo importante que estamos aprendiendo a The leer a first lesson Daniel. is La primera lección of course a lesson of hope. es la lección de la A esperanza. lesson which tells us that we are not of this world. Una lección que nos dice, nos cuenta que no That's the pertenecemos a first este lesson we are mundo. learning. Es la primera We lección are que learning two aprendemos. lessons actually. Aprendemos dos lecciones realmente. We do not belong in this No world. pertenecemos aquí en este We mundo. are hoping in another world. Tenemos la esperanza de otro We are mundo. not of this world. No pertenecemos a este mundo. And yet we Sin are embargo, in this world. aquí vivimos, aquí estamos. And these two lessons are related. Y estas dos lecciones se And so this relacionan. is the first lesson we are Y es learning. la primera cosa que Daniel is aprendemos. telling us. Nos dice Daniel esto. We are not of this world. No somos de este mundo. This is what he lives. This is the way he lives. Eso es la forma que él vive. Así él And the vive. first exposure Y es he la- had with the enemy, Y es la primera exposición que With the tenemos chief con of el the enemigo, con el principal de su who wanted to change his identity, que quería cambiar su who wanted identidad, to affect his hope, his quería religion. afectar su vida, su esperanza. Chapter 1, verse 8 En el capítulo 1, versículo 8, says there that Daniel decided in his heart that he would not defile himself. dice que aquí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. And so the first lesson we are learning from Daniel Lo is a primero que lesson aprendemos de Daniel es una lección, about the value of being different, es del valor de ser of diferente, being separated. de separarse. It is not easy to No be es different. fácil ser diferentes. In order to save his identity, Para poder conservar su in identidad, order to be holy, para poder ser he santo, had to affirm that in his life. tuvo que confirmar And so eso en when su you vida. read the book of Daniel, Así que cuando leemos el you are libro de Daniel, learning a lesson of holiness, uno aprende una lección de a lesson santidad, of being separated from the others. la lección de separarse del mundo, de los demás. That's the first picture we are having Es el primer retrato about que the tenemos. three Hebrews, about Daniel. Los tres hebreos y Daniel They do not eat the same thing. no comen lo mismo They que do los not demás. drink the same thing. No beben lo mismo They que do los not demás. eat and drink at the same place. No comen y beben al They mismo are lugar. different. Son And diferentes. this is the first affirmation which is given. Es la primera An afirmación que se nos affirmation da. of difference. Una afirmación de An su affirmation of diferencia. separation. Una afirmación de su separación. Also, when they worship, Y también cuando adoran. you have a description in chapter 3, especially in chapter 3 of Daniel. Tenemos la descripción ahí en capítulo 3 de Very Daniel. interesting and somehow satiric, humorous contrast Aquí tenemos algo, un contraste medio satírico, medio humorístico. a great contrast between Daniel and the three Hebrews and the Babylonians. Entre Daniel y los tres hebreos y los babilonios. You can see, first of all, this first group all bowing, Tenemos a este primer To grupo, the idol. todos inclinándose ante el ídolo, while they are not la bowing. estatua. The only one who are not bowing are standing are these three Hebrews and Daniel, Sin embargo, tenemos a tres jovencitos que no se inclinan ante la imagen, marking a difference also in worshiping. marcando una diferencia aún en su adoración. When you read chapter 3 of Daniel, you see there a philosophy of success. Cuando leemos el capítulo 3 de Daniel, percibimos la filosofía del éxito. What to do to be successful. ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener éxito? And you have a description of people who are doing politics. Y vemos una descripción de personas que están haciendo They política. had observed that Daniel and three Hebrews were going to be successful, so they tried to do politics. Han observado que Daniel y sus compañeros van a tener éxito, así que le echan política. Whereas the three Hebrews and Daniel just trusted God. Mientras que Daniel y sus compañeros simplemente confiaron You en read Dios. chapter 3, you will see the Babylonians agitated. Y si vemos el capítulo 3, vemos Very a los active. babilonios muy agitados, You muy know what activos. politics is all about. Saben cómo es la política, When people ¿verdad? begin to speak Cuando la gente around, empieza a hablar y and empieza a they decir, do all kinds of things y haciendo to make cosas sure that raras, they get to the place where they want. asegurándose que ellos van a llegar a donde quieren ir, Whereas the others mientras que los demás trust God, confían en Dios, run the risk,
Y ellos corren el They riesgo. do not say anything. No dicen nada. They are not going to promote themselves. No se van a They promover are a sí not going to mismos. send their resume. No van a enmendar They su are just resumen, going to stand sus still. currículum. Van a permanecer erguidos, quietos. And then there is a risk. Y luego viene el riesgo. Some are going to die, Algunos van a morir and the others are going to be saved. y otros serán salvos. Some are successful in the present, Algunos tienen éxito en el presente and the others are risking their life. y los otros arriesgan su vida. And you know the story of chapter 3. Y conocen bien la historia del You know capítulo the story of chapter 6. Conocen la historia del capítulo That 6. finally the one who trusts Y finalmente aquel que is the confía one who survives. es el que sobrevive. So this is this, and then you have the contrast between those who are concerned with the present, interested in the present Vemos situation. también el contraste de aquellos que están interesados en el presente. They are interested right now in the success Quieren present, tener éxito ahorita, en este momento. but the others are just thinking future. Pero los demás están pensando en el futuro. And you read chapter 3, you will see that even if God doesn't come to save me, I'm still going to. Y vemos ahí que aun obedient. cuando Dios no me quiera salvar, permaneceré fiel a Él. Beyond the future, Más allá del they futuro. see the future, Ellos ven el futuro. whereas the others are present oriented. Mientras que los demás están So you can orientados see hacia el a presente. clear contrast between those who think future, Vemos un contraste claro entre aquellos que piensan en el who futuro, trust in the God of the future, quienes confían en el Dios del and those futuro, who just concerned with the present. y aquellos que están confiados en el presente. They are also hoping. También tienen la They are esperanza. indeed thinking future. Ellos están pensando And the book of profundamente en Daniel el is a book futuro. about prophecy. Y el libro de It's a Daniel book es un about libro de hope. profecía, de la esperanza. It's a book about the end. About the end. Es un libro acerca del fin. Actually, this is the book about the end more than any other book of the scriptures. Es el libro que habla del fin más que cualquier otro libro de la Escritura. If you just do a search about the word end in the Bible, Si uno puede hacer una búsqueda de la palabra fin aquí en la of course I'm Biblia, speaking especially within the Old Testament, obviamente estoy hablando sobre todo en el Antiguo let's Testamento. say you have about 40 times in the Bible where you Digamos- have the word end. Digamos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentra por lo menos 40 veces la palabra fin. In the whole Bible you have 40 times the word end. En la Biblia entera se ve 40 veces la, In the book of Daniel- la palabra fin. En el libro de Daniel, 12 chapters. 12 chapters. 12 capítulos nada Small más. book. Es un libro pequeño, 20 times. 20 de las veces están ahí. Half of the occurrences of the word end occur in the book of Daniel. La mitad de las veces que aparece la palabra fin en la Biblia It's really está en a Daniel. book about the end, far future. Es un libro que habla The acerca end del of fin. humankind. Es que habla del fin totalmente en el futuro. So the God of the book of Daniel is the God of the future. Así que el Dios de Daniel es Dios del futuro. Is the God who is who is going to speak about the latter days. Es el Dios que hablar de los últimos días. What will be. Lo que será. The God of hope. El Dios de la These esperanza. words are taken from the book of Daniel. Todas estas palabras las sacamos del libro de Daniel. So wisdom here is described Así que aquí se describe la as the sabiduría capacity to see the far future. como la capacidad de ver el futuro lejano. Wisdom is described as the capacity to see what comes afterwards. Es la capacidad de ver lo que va a suceder después. I found this definition of wisdom, by the way, in the context of the spirit of prophecy, the Ellen White's writings. Esta definición la encontré en el contexto de Elena de White, en el Espíritu y Profecía. In one of her comments of the book of Daniel, Uno de los comentarios que hace el libro de she Daniel says that dice, wisdom la sabiduría is to see what comes afterwards. es poder ver lo que va a suceder después. The reason why we are not wise La razón que no somos is sabios, because we are not able to see what comes after the action we are going to do. es porque no podemos percibir o ver los resultados de nuestras acciones. Is when we see the future, Es cuando vemos el futuro, we see what are the consequences of our actions, vemos las consecuencias de nuestras and acciones. this capacity to see the future, Y esta capacidad de percibir o ver el affects futuro our life, afecta mi and vida. then we become wise Entonces nos convertimos en because sabios. we've been able to think about what comes afterwards. Porque podemos pensar acerca de lo que va a suceder después.
So this is this face of wisdom we are encountering in the book of Daniel. Este es el aspecto de la sabiduría que vemos aquí en Daniel. Another key words of the book of Daniel, Otra palabra clave en el libro de Daniel. perhaps the word which comes more often than any other word in the book of Daniel, Posiblemente una palabra que aparezca más que it's cualquier the otra en word Daniel. malachut and melech, kingdom, king. Es la palabra malachut, que es reino, That rey. means that really the focus of this book of Daniel is about the end and about the kingdom of the end. Y realmente lo que dice esto es que el enfoque de Daniel es acerca del fin y el reino del fin. So the book of Daniel is speaking about a kingdom which is not a part of this world. Así que el libro de Daniel nos habla acerca de un reino que no pertenece a And este in mundo. that sense, it urges Y en ese us sentido nos to read anima, this nos book urge a que leamos este to libro be different, para poder ser to diferentes, be separated, para separarnos, because we belong to another order porque pertenecemos a Another otra kingdom. orden, a otro and reino another kingdom which is even in the future. y otro reino que aún está más en el We are futuro. not normal people. No somos personas normales. There is a rabbi of the 17th century Hubo un rabino del siglo XVII who compared the believer que comparó al creyente to a reverse tree. a un árbol inverso. Have you already seen a reversed tree? ¿Alguna vez has visto un árbol de A cabeza? tree which has its roots in heaven. Aquel árbol que tiene las raíces en el cielo. This is what we are. Eso es lo que This somos is what nosotros. the people of Daniel are. Eso es lo que son las Reversed personas tree. de Daniel. Their roots is in heaven. Un árbol de They cabeza are- con las raíces when all ancladas the en el trees- cielo. When all the trees have their roots on earth, Cuando todos los árboles tienen las they are raíces en la not tierra. normal. Y esos no somos They normales. have their roots in heaven. Son aquellos árboles que tienen las They raíces en are el cielo. witnesses of a kingdom Son testigos de un which is reino from outside, from elsewhere. que viene de otra parte, están lejos de aquí. They are not of this world. No son de este mundo. They are holy. Son santos. And yet, Y aún así, they are in the world. están en este And mundo. this is also important to remember. Algo que también es And importante this is recordar. exactly also one of the important messages of the book of Y Daniel. esto también es uno de los importantes mensajes Where del libro de Daniel Daniel. is described, first of all, Donde él in describe- relationship with the world. Se describe en primer lugar su relación con el mundo. Chapter 1, verse 9. Capítulo 1, versículo 9. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Do you realize how Daniel was? Se pueden darse cuenta lo que He pasó was con a Daniel. witness of the kingdom of God, of the great God of heaven. Él era un testigo del gran Dios de los cielos. He didn't make any compromise. Él no se comprometió con And nadie. yet we see Y aún así lo vemos. something happen which is very strange. Vemos que algo sucede, algo sumamente extraño. The chief of the eunuchs El jefe de los eunucos got in relationship with Daniel. entró en una relación con Daniel Daniel. got in relationship with the chief of the eunuchs. Daniel tuvo una relación con el jefe de los And eunucos. he testified in such a way Testificó de tal manera that ultimately the chief of the eunuchs, the enemy, the pagan, que finalmente el jefe de los eunucos, el enemigo, el The man of the pagano, world, los hombres del mundo, loved him. lo amó. What a lesson we could learn. ¿Qué lección podemos aprender de We esto? who claim to be the witnesses to the kingdom of Nosotros God. que decimos ser los testigos del reino de Because Dios. sometimes we are so passionate about this kingdom En ocasiones somos tan apasionados con este reino that we become hateful, que llegamos a ser odiosos and that people around us y las personas que nos cannot rodean endure us. no nos aguantan más. We are so holy Somos tan that we are santos unbearable. que la gente no nos aguanta. We are so separated Nos hemos separado that no tanto one gets in connection with us. que nadie puede tener una relación con What a nosotros. lesson we are learning here. Pero la lección que aprendemos aquí, Lesson of relationship. una lección de relaciones. Not just that Daniel loved the eunuch. No es que Daniel amara al eunuco. You see, it's easy to love your enemy. Es muy fácil amar a un enemigo. Well, you heard well. Han escuchado bien. It's easy to Es muy love your enemy. fácil amar a tu enemigo. It is more difficult to be loved by your enemy. Es más difícil ser amado por tu enemigo. Because as a holy person, Porque como una you persona can say, I santa, love you. tú puedes decir, te amo. Of course, there is hatred in your heart. Claro que en el corazón te But you odio. will come with your Christian smile Pero uno viene con una sonrisa and cristiana. you will say, I love you. Y uno dice, te amo. But what is more difficult Pero lo que es más is that this enemy es que el enemigo loves you.
te ame a ti, in spite a pesar of your holiness. de tu santidad. That's the message of Daniel. Ese es el mensaje de Daniel. We see Daniel here, who is also involved in international politics, Tenemos aquí a un Daniel que está metido en las políticas who learned internacionales. many languages. Él aprendió muchos lenguajes, muchos Well, you idiomas. know, he had learned Aramaic and Hebrew, which is the language of heaven, as everyone knows. Él conocía hebreo y arameo, Oh, you thought that it was Spanish, right? que es el idioma del cielo. Ustedes creen que es el español. But you know, he learned many languages. Pero él conocía muchos idiomas, muchos Because lenguajes. you read in the book of Daniel Porque lees en el libro de Daniel words which are, of course, in Hebrew, palabras que obviamente están In en hebreo, Aramaic, en arameo, in Babylonian, en Babilonia, in Egyptian, en egipcio, in Sanskrit. en sánscrito. You have even a Spanish word there. Aún tienes una palabra en I'm español not ahí. going to tell you that for the moment, which word. No te voy a decir cuál es ahorita. You will learn that on Saturday. Después, el sábado lo vas a aprender. Every language. He was a polyglot. Era políglota. He could have said, "This is enough. I have just the language of heaven. I have English." Él dice, bueno, pues él pudo haber Or dicho, Spanish. yo tengo el inglés o tengo el He learned- español, es el idioma del cielo. Why? He wanted to get in touch with the world. Él quería estar en He contacto was con el in mundo. relationship Él with the quería tener world. una relación con los demás. He was inspired. Era una persona He was inspirada. a prophet. Era un profeta. But this inspiration Pero esta did inspiración not keep him for learning, no le impidió que él aprendiera, for studying. para que estudiara. Even, you know, in the book of Daniel, you have a word which is so humbling. Aquí en el libro de Daniel hay una palabra que está And muy humilde. every Bible student should read this word. Y cada estudioso de la Biblia debiera leer esta palabra. It's made of two words, Es actually. una palabra compuesta It's at realmente the de end of dos. chapter 8. Está al final del capítulo 8. Daniel, who had just got a great vision. Daniel acababa de recibir una tremenda visión. And these are the last two words of Daniel 8. Y estas son las últimas It palabras de says Daniel there, 8. and I Dice, remain without understanding. y yo no la entendía, He did not understand. no comprendía. How come? ¿Por qué? He had the vision. Tenía la He visión, had the Holy Spirit. tenía el Espíritu You know, Santo. I have had some students sometimes in my classes. En ocasiones tengo estudiantes en la clase. Fortunately, they are the minority. They are very rare. Afortunadamente, But I had them sometimes hay, in my hay classes. una minoría de ellos que están allí en la They clase. told me, we have the Holy Spirit, therefore we don't need to learn. Y ellos dicen, tengo el Espíritu Santo, así que no tengo que So aprender. why am I here at Andrews? ¿Por qué estoy aquí en Andrews? Why am I here at Morelos? ¿Por qué estoy aquí en I have the Montemoreno? Holy Spirit. Si tengo el Espíritu I don't Santo, need to learn. ¿qué voy a I tener que understood aprender? everything. Entiendo They todo are lo que better hay. than the prophet Daniel himself, Lo comprendo mejor que el mismo who Daniel, did not que understand. no logró And comprender. therefore, in chapter 9, Y ahí, he aquí started después, to en el learn, capítulo 9, to study. él tuvo que estudiar. Of course, he Y prayed. claro que oró. He prayed a long Oró. prayer. Una oración muy larga. But by the way, he started learning, studying before praying. Pero él empezó a aprender And antes de people are orar. telling me, I pray and I will have the answer. I don't need to study. Ellos dicen, bueno, pues yo oro, What's tengo la interesting, respuesta, no tengo que he estudiar. studied first and Pero then aquí he él prayed. tuvo que estudiar y después And orar. God answered Y Dios contesta. at the end, as he had just started praying. Cuando Daniel apenas empezó a orar, His long prayer una oración was for larguísima, nothing. fue para Because nada. in the beginning already God had heard. Porque al principio Dios ya lo había escuchado. But you see here Daniel, who is humble, Y aquí vemos un Daniel humilde. starts learning, Empieza a who is aprender. very human. Es muy He is humano. not just a prophet. No es un He is a simple very profeta. human person. Es una persona muy humana. Spirituality, he is a very spiritual La person. espiritualidad. Daniel es una persona sumamente We espiritual. have 7 prayers in the book of Daniel. Hay 7 oraciones en el libro de Daniel. Great spirituality in the book of Hay Daniel. mucha espiritualidad allí. Great example of relationship with Un God. tremendo ejemplo de una relación con Dios. Lessons about worship. Lecciones acerca de la adoración. Lesson about being a religious person. Una lección acerca de cómo ser una persona religiosa. He was a spiritual person and he was also a very intelligent person. Era una persona muy espiritual, pero también sumamente inteligente. And yet, Y he aún did así, not exclude the fact that he was very healthy. Eso no dejó, o sea, no excluyó el hecho de que era una persona sumamente He's saludable. not just a spiritual person, No es solamente una persona espiritual, an intellectual ni una person. intelectual.
is also someone who También does es exercise, una persona que who hace mucho eats the ejercicio, right thing. come lo que es And the text correcto. tells us Y el texto me that he dice was very healthy. que era una persona that he sumamente was full of saludable, muscles. lleno de músculo. There is a story I'm going to tell you Hay here. una historia que les quiero contar. You have trains here in Mexico, right? Trains. Trenes aquí en México, ¿verdad? Well, so someone was sitting in a train. Alguien sentado en un tren, Was a student, era un estudiante, and there was a farmer había who un came here and sat also. campesino que se sentó ahí And the también. student he had a heavy suitcase. El estudiante tenía una So beliz muy he wanted pesado to put his suitcase on the rail here. y on quería the train. agarrar el beliz y ponerlo aquí en el riel arriba. But you see, a student is Pero just studying. el estudiante, concentrado en el Just estudio, only the books, solamente los libros y libros y más libros, He never does y exercise. nunca hace los So he ejercicios. has arms like this. Así que sus bracitos parecen mi So mañana. he tried to take his suitcase to Así put que on the. trató de agarrar el beliz para poderlo subir. So the farmer stood up. Así que el ranchero Full se of levantó muscles. lleno de músculo With one hand he y put the con una mano lo suitcase. agarró y lo puso arriba. So the student was very humiliated. Así que se sintió muy And humillado. so el the farmer estudiante. told him, Así que el campesino le dijo, it's not enough to have here, you need to have here too. no es suficiente tenerlo aquí, tienes que tenerlo aquí también. So the student sat down. Así que el estudiante se He was sentó humiliated. humillado And he waited for a moment. y esperó un rato. And after 1 hour or 2, Después de un par de horas, suddenly he stands up. de repente se pone en He pie, grabs the alarm. agarra la alarma del tren And he tries to grab, to pull the alarm. y trata de jalarle a la Right, but he alarma. cannot because he's no muscle. Y no podía porque no tiene So he músculo. tries El strong. debilucho y trataba y He trataba. cannot pull. No le podía dar el No jalón. strength. No tenía fuerzas. So the farmer stands up Así que el ranchero se puso en pie and he pushed him y on lo the empujó a side. su lado And he pulled. y le dio el amarrón. The train stops. Y se detuvo el tren. The controller comes. Y llega el He's very angry conductor y está muy because there is enojado. no reason to do that. No hay razón para ver So he eso. said, "Who did that? Who pulled the alarm?" ¿Quién jaló la alarma? ¿Quién? So the farmer stood up. It's me. Así yo, dijo Oh, el it's you. ranchero. It's forbidden. They took him to jail. Así que se lo llevó a la cárcel. And as he was going Y away, mientras iba, the student called him. el estudiante le dijo, said, "Hey." hey, It's not enough to have here. You need to have here too. no es suficiente tenerlo aquí, también tienes que tenerlo aquí, le dice. So that's the lesson of the book of Daniel. Es la lección del libro de Daniel. Very human. Muy humano. He ¿no? was not just a spiritual No person. era solamente una persona He was not espiritual, just a holy no era person. una persona santa nada más, Also human. también era muy humano. He had even humor. Tenía muy buen humor. Do you realize that in the book of Daniel you have humor? ¿No se dieron cuenta que aquí en el libro de Oh, Daniel you hay read humor? just the serious things. Ustedes piensan que tal vez sean puras cosas This is serias. why very often when you read the book of Daniel you are so serious Y es por eso que muchas veces cuando lo leemos estamos tan that you serios miss the point very often. que con mucha frecuencia perdemos And el I objetivo. could show you so many places where actually you could laugh. Le podemos mostrar varios lugares donde realmente da risa. Where Daniel is doing some humor. We don't have time tonight Donde to Daniel está go haciendo there. cosas humorísticas y no lo podemos ver esta noche. pero Maybe just to give you an example. tal vez un pequeño ejemplo le voy a dar. Well, in chapter 3, Capítulo 3. you have list, Hay un listado and you don't know what to do with this list. y uno no sabe qué hacer con este listado. And you may wonder, what's the meaning of all this list? Uno se pregunta, ¿cuál es el Just significado listen. de todo esto? You have here in verse 2 of chapter 3, Versículo 2, capítulo 3. King Nebuchadnezzar sent word to gather together the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image. Dice, envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias para que obedecen a la dedicación de la estatua. Verse 3. Versículo 3. So the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the provinces gathered together for the dedication of it. Y fueron pues reunidos todos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias se dedicaron a la estatua. Verse 5. Versículo 5.
At the time you hear the sound of the horn, the flute, the harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music, you shall fall down and worship. Y el versículo 5, y al oír el son de la bocina, del flauto, el tamboril, el arpa, el salterio y de la zampona, y todos los instrumentos de música, os postraréis y adoraréis. In verse 7. Versículo 7. So at that time when all the people heard the sound of the horn, flute, harp, and lyre in symphony with all kinds of music, all the people, nations, and languages Por lo fell cual down al and oír worshiped. todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampona, todo instrumento de la música, todos los pueblos se inclinan. They are described like puppets. Esto se describe como si fueran The story of marionetas. Belshazzar. You remember the story of Belshazzar? ¿Se acuerdan de la historia de Belshazzar? Belshazzar, who was so proud, he gathered Belshazzar, que everyone, era muy orgulloso y trajo a todas las and personas he así. wanted to boast about his glory, Y él quería hablar acerca de toda and su he gloria, even drank in fanfarronear. the cups of the temple, Y él bebió en las copas del templo. and everyone was laughing at the God of Israel. Todo el mundo se reía del Dios de Israel. And suddenly there Y is de a hand repente hay una mano, by itself. solita la mano. It runs against the wall, the white wall. Y la mano llega y ¡pum! A la pared, en blanco. And already this is like a Disney movie. Esto pareciera una película de Walt Disney. But Pero Belshazzar sees that. Baltasar lo ve. And you read this actually in chapter 5 and verse 6. Y uno puede leerlo aquí en capítulo 5, versículo 6. And in your translation, in any translation, they are not going to give you the truth. No le voy a decir la verdad, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier traducción. Because in the original, Porque en el it original is very funny. es algo que dice en forma muy graciosa. We hear that the kings of continents changed. De aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano del His hombre thoughts troubled him. y sus pensamientos lo The molestaban. joint of his hips were loosed and his knees knocked against each other. Entonces se debilitaron los lomos y las rodillas chocaban la una contra la otra. But the Hebrew here, the Aramaic word here, Pero la palabra en arameo aquí is very strong. es una palabra muy fuerte. Actually, what he's describing here Lo que describe aquí is that realmente the king, for a moment, es que el rey por un momento lost control. perdió el control. Was very funny, Algo muy I chistoso. tell you. Quiero que This is sepan. not translated, No se tradujo de but you esta can see manera. that Daniel tells the story with humor. Pero uno ve que Daniel lo cuenta con He's con not gracia, just a con humor. holy person, No es solamente una persona he's santa, also very human. también una persona muy humana. So this is the message Así que I este wanted es el us mensaje to understand from Daniel Quería tonight. que comprendiéramos de Daniel esta noche. That holiness, being holy, La santidad, el ser santo, does not exclude to be human, no excluye el hecho de ser humano, to be in relationship with the people, de tener una relación con el prójimo, to be searching with our de intelligence, poder buscar con la inteligencia, to be humorous, de tener sentido del humor, to be human and holy, poder ser humano y ser santo, being separated, estar separados, yet sin embargo, in relationship, con una relación estrecha, being different, ser diferente, yet in touch sin embargo, with the world, estar a tono con el mundo, having convictions tener convicciones with no compromise whatsoever, sin comprometerte con el yet mundo, in sin touch embargo, with the people. poder estar Isn't en it contacto con las the personas. example of Jesus himself? ¿Acaso no es este el ejemplo de Jesucristo So mismo? this is this tension which we are going to discover more and more. Es la tensión que I would vamos like a to describir share with cada you vez during más. this journey Y esto together. lo vamos a compartir con ustedes en la jornada que vamos a tener. There is one interesting tension we are observing right there in the book of Daniel. Hay una tensión muy especial que vamos a ver Daniel aquí. is very faithful. Daniel es una persona muy fiel. You have the sumamente fiel. story of a Daniel who works, who doesn't want to eat the wrong food. Tenemos a un Daniel que trabaja pero no quiere comer lo que es indebido. And this is told us in chapter 1, verse 20. Y se nos dice aquí en capítulo 1, versículo 20, And because of his faithfulness, que debido a su fidelidad, in verse 20, versículo 20, chapter 1, capítulo the 1, text tells us that they got rewarded. nos dice el texto que ellos fueron recompensados. They became 10 times Llegaron a ser 10 veces más stronger and wiser. fuertes y más sabios. They were faithful for 10 days, Fueron fieles durante 10 and días. therefore they became 10 times wiser and stronger, Y por eso fueron 10 veces más as sabios if y they más were fuertes. rewarded. Fueron recompensados. And so sometimes we have that thinking. Y por eso, en ocasiones If I tenemos esta don't, forma de if I pensar. don't smoke, if I don't drink,
I will be healthy. Si no fumo y no tomo, voy a tener salud. And this is true. Y es verdad. And we may think this is because of what we are doing, this is a reward. Y posiblemente uno pueda pensar que esto lo estoy recibiendo como And read recompensa por lo que... further in the book Pero of Daniel. sigue leyendo aquí el libro de And Daniel. we are learning there that God gave them the wisdom. Pero vemos que Dios fue quien les dio esta So you sabiduría. have here a combination of law and grace. Tenemos aquí una combinación de la ley y These de are la the two gracia. wisdom we are talking about. Son las dos cosas de las cuales Being estamos holy ser and human. santos y ser humanos. The kingdom of God is El in the reino de future. Dios The kingdom of God is in the future. está en el futuro. El This reino is de our Dios. hope. Esta es nuestra esperanza. Also affects our present life. Pero también afecta nuestra vida presente. We are Seventh-day Adventists. Somos adventistas del séptimo día. We are not just Seventh Day, No solamente somos del just séptimo día, concerned with the time of preocupados con today, el tiempo de hoy, of creation. de la We creación. are also Adventists. Pero también We somos believe in another adventistas. kingdom. Creemos en el otro We reino. are not just Adventists. No solamente somos adventistas, Believe in the kingdom of God in the future. que creamos en el reino de Dios, que está en el Hoping futuro, only in the esperando future, in the solamente en el kingdom in futuro heaven. y en el reino de los cielos. We are also Seventh Day, También somos del which means séptimo that we día, are in touch with our time. que significa que estamos We are enjoying con el creation. tiempo actual, We are disfrutando de la receiving the gracia. word of- we are Estamos receiving recibiendo also la palabra de The Dios blessing of God. y la bendición de Dios. That's the ideal Ese of es el Daniel. ideal de That's the Daniel. two faces of Son wisdom, los dos rostros de la sabiduría, being human ser humano and holy. y ser santo. This is my prayer for each one of Es us. mi oración para cada uno.